Bueno, hola, buenas tardes a todos los que me escucháis. Y bueno, muchos ya me conoceréis. Voy a empezar diciendo lo que me está dictando el corazón en este momento, que es la felicidad que tengo de haber conseguido entre un grupo de bodegueros de Galicia y del resto de España crear una cosa tan chula como esta asociación de Futuro Viñador y que hoy en Galicia es el primer día o la primera ocasión, por el tema de la pandemia, que podemos juntarnos, contarnos nuestra historia, hablaros un poco también de cómo empezamos y en mi caso pues es una historia muy bonita porque forma parte del amor, el amor de mi mujer que me trae a Doade y nos casamos y el primer año 79 pues me invitan allá a la vendimia en un sitio espectacular y mágico, aquí abajo al lado del puente del Sil, en esta zona en concreto. Y bueno, cuando todos los de la familia decían que esto era una ruina, ya no quedaba nadie, se había quedado todo abandonado, pues yo fui un poco Quijote, me quedé como encantado y ahí empezó un poquito la chispa de un proyecto que lo consolidaremos algún día. Ser viticultor en Ribera Sacra y más en esta zona, como veis, es muy complejo porque sobre todo tenemos que construir nuestras viñas y lo hacemos con las manos, una viticultura totalmente humana, al margen de que cuando empiezas, pues lógicamente solo tienes corazón, ilusión, pasión, y fue la gasolina para que este proyecto llegara hasta aquí. Durante tantos años fuimos comprando poco a poco parcelas, toda la zona que veis como de color vino o rojo es lo que tenemos aquí en la zona de Carballo Cobo, en la zona de Doade, con una orientación totalmente sur. La primera viña fue esta lengüita que aparece aquí al lado de la carretera, que era la de la familia. Ese día trajimos 80 kilos de uvas, prácticamente ya estaba todo perdido, olvidado y abandonado. Y mirando hacia arriba todo era bosque, pero veías debajo unos bancales espectaculares que alguien pasó pues muchísimo trabajo para hacer esos bancales en piedra y la verdad que conmovía a uno ver aquello todo cubierto de bosque, ¿no? Y ahí empezamos, recuperando la Viña Vieja, las variedades, pues ya os podéis imaginar, lo que había en aquel momento, pues nos encontrábamos con alguna mencía, un poco de palomino o bastante palomino, garnachas o Alicante Boucher o garnacha tintorera, y bueno, un poquito pues fue, más que nada, yo me quedé encantado del paisaje, ¿no? Fue continuo el ir avanzando, comprando parcelitas. Ahí juntamos, hoy tenemos en torno a 4,5 hectáreas y podemos deciros que le compramos a más de 40, 50 personas. Hoy nos decían que la media de las parcelas gallegas está en torno a 300 metros, imaginaros. Y esta viticultura era de autoconsumo y una de las cosas que más me apasionó fue empezar a recuperar variedades autóctonas. Tuvimos la suerte de que los gallegos desconocíamos el patrimonio vitícola que teníamos. Encontrar pues merenzaos, brancellaos, caíños, sousón, espadeiro, todas estas uvas. Realmente fue algo emocionante y sobre todo creativo y que pudimos aportar algo al mundo del vino. Esto hoy es el día que guardé botellas, después vamos a empezar en una cata vertical con vinos del año 5 y esos vinos nos van a contar la historia y me siento muy emocionado porque es mi historia, es mi vida. O sea, empezamos con los primeros vinos de la mano de Raúl, que fue la persona que posiblemente me marcó el camino, me puso la proa ya por los años 2000 y tenemos vinos aún de aquella época y eso todo es sumamente emocionante ver abrir una botella y ver que estamos ante un gran terroir, estamos ante una viticultura que llegó al mundo con una potencia increíble y con una rapidez, porque aquí, aparte de la diferenciación que nos dan las variedades, pues conseguimos hacer vinos que hoy están rodando por todo el mundo, ¿no? Y bueno, este trabajo pues es un trabajo que es apasionante y o lo odias o lo amas o te quedas o te vas. Esto es como el monje, el monasterio y el hábito. Aquí no vale construir el monasterio y abandonarlo. Tienes que seguir durante años
y la verdad que fue una travesía apasionante y estamos pues toda la familia Algueira felices. Hoy está incorporado al proyecto mi hijo Fabio y bueno, estamos encantados. Os voy a desgranar un poco las imágenes. Esto es una zona donde podéis ver el sacrificio que tiene una cepa para sobrevivir después de 40, 50 años, que poca raíz produce y nace todo en una piedra, ¿no? Yo creo que hacer vino encima de una piedra, como mínimo, es embotellar miseria. Yo creo que no hay otra opción. Esto es otra parcela que llevamos muchos años trabajando en la zona de Orense, cruzamos el río, nos fuimos a Veleda, buscando más frescura y una orientación totalmente suroeste, y eso es la grandeza de esta zona, que tienes montañas que están orientadas al norte, al sur, al este, al oeste, al suroeste, y es posible incluso jugar con las altitudes. A diferencia de una llanura, pues siempre una montaña nos va a dar muchos recursos, incluso para poder decidir qué variedad plantas. Las variedades gallegas que perdieron prácticamente su presencia, que sí que se encontraba algo en alguna viña, lo difícil fue saber reubicar esas uvas de nuevo y saber cuál es el lugar adecuado para que una uva se exprese y sobre todo, como digo yo, que sea feliz. Entonces, Cortezada fue una apuesta muy fuerte hace 18 años y ahí apostamos por los blancos, Godello, Treixadura y Albariño. Es un vino de finca, un vino de pago, un vino que cuenta pues una historia, ¿no? Los suelos de cuarzo, de gneiss. Y esta es la foto del año 1925, cuando se estaba construyendo esta joya, porque esto realmente son como 2 hectáreas de viñedo, bancales de 200 metros de largo, y tenemos, veis ahí, creo que son 16 personas con sus manos ordenando todas las piedras que habían derrumbado. Era un acantilado y esto creo que es yo hoy me gustaría hacer un homenaje a estas personas que realmente dejaron su vida aquí trabajando por un simple salario que podía ser la comida y sobre todo, no sé si veis por ahí algún andamiaje, no se ve a nadie con un casco blanco dirigiendo la obra de arquitectura o tal, y fue algo espectacular. Esta foto está en el Museo de Fotografía Hispana en Nueva York, Ruth Matilda Anderson. 28 años parece ser que emplearon ahí. Y esta es una de nuestras últimas recuperaciones. Esto es una zona muy chula, que es la orientación este, que es la zona de Ladredo. Y aquí empezamos aparte de recuperar bosques, que es lo que hay que hacer. Si queremos plantar una viña y no tenemos suelo, buscamos la zona. Tenemos que, lógicamente, hacer un cambio de uso, de pasar de bosque a viñedo. Debajo, normalmente, siempre hay unos bancales que pueden estar más o menos en estado ruinoso o aprovechables. Y bueno, hicimos ahí una plantación de caíño y espadeiro. Tenemos casi 7.000 metros de viña en mencías en vaso viejas que no queremos de momento modificar. Y bueno, es nuestro último, como dicen por ahí, nuestro último hijo, ¿no? Siempre estamos creando algo y tenemos pues la ilusión de seguir, y también es muy importante que os hable un poco de que aparentemente tenemos un relevo generacional. Anda por ahí mi hijo Fabio, que va a tener una niña, yo voy a ser abuelo y estoy muy ilusionado ya pensando en hacerle un vino a la nieta, ¿no? Podría ser un hombre muy bonito para Maya, pues hacerle un vino que le cautive y a ver si sigue la tradición de su abuelo y de su padre y que podamos seguir aportando pues emociones, que al final esto siempre es una emoción y un placer. Dejo paso a mis compañeros que seguirán ahora también contando su historia, que todas son apasionantes, y todos sus vinos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Eulogio Pomares, formo parte de Futuro Viñador, un poco como presidente por accidente, pero hoy, pues nada, queremos hacer aquí una pequeña presentación de los cuatro productores que formamos parte de este Futuro Atlántico.
Yo vengo realmente de Rías Baixas, principalmente soy productor de albariño, aunque también, aunque a pesar de que Rías Baixas el 99,7% es blanco, el 0,3% es tinto y estamos recuperando tinto en Rías Baixas. Y aparte también tenemos un proyecto aquí en Ribeira Sacra, en la zona del Miño y con una bodega en Pantón. Zárate es una familia, somos una familia que llevamos en Cambados pues desde 1700. La propiedad es del siglo XVI, es una propiedad histórica y un poco nuestra misión es mantener el patrimonio que hemos heredado y transmitirlo, ¿no? Esta foto en particular, ya que estábamos hablando un poco de las Rías Baixas tinto, es una foto de una cepa de Caíño tinto muy antigua, del viñedo del Palomar, que es un viñedo plurivarietal en el que todavía tenemos mezcladas variedades blancas, solo albariño, con tintas, Caíño tinto, espadeiro y loureiro tinto. Bueno, un poco otra foto del Palomar. Voy a hacer nada, un pequeño comentario sobre los blancos que elaboramos en Zárate. Estamos en el Salnés, en el ayuntamiento de Meaño, y todo es monovarietal albariño. Hacemos el cultivo más orgánico que nos permite nuestra zona. Es una zona con suelos solamente graníticos, con mucha pluviometría, con mucho sol y con muchos problemas por las enfermedades, principalmente el mildio, que es nuestro caballo de batalla. En cuanto a los vinos que elaboramos, Zárate Albariño pues es un poco como nuestro vino más representativo. Es un ensamblaje de todas las parcelas de la propiedad, y después tenemos 3 parcelas históricas en la propiedad. Balado es un pequeño clos, una viña centenaria rodeada por un muro de granito. Es una expresión muy afilada, muy vertical del albariño. Tras la viña, que bueno, pues los que ahora pues estén en la cata que vamos a hacer a las 5, pues podrán probar algunas añadas de estos vinos. Trasdaviña es una parcela más joven, es una parcela de 50 años, sobre un sabre granítico, un suelo muy arenoso que permite que la raíz de las cepas exploren mucha superficie de suelo y reflejen en el vino pues toda esa salinidad, ¿no? Salnés viene de las salinas que tenían los romanos en la zona, y realmente es una de las principales características de nuestros vinos, que es esa salinidad que hay siempre en un albariño clásico del Salnés. Y Palomar sería la tercera parcela que cultivamos, un viñedo histórico que empezamos a elaborar como vino de parcela en el 2003. Es un poco el vino que hace o que rinde tributo pues un poco a la familia que trabajó antes, ¿no? Un albariño de un corte muy clásico, con una vinificación muy poco intervencionista. Y en cuanto a los tintos, hacemos monovarietales. Para mí quizás el espadeiro es la variedad más representativa del Salnés.
una variedad que está en riesgo de erosión genética y que llevamos intentando recuperarla desde el año 2009. Y el Caíño Tinto, por último. Caíño Tinto es otra de las 3 variedades tintas autóctonas del Salnés, una variedad también minoritaria que da vinos con un corte muy atlántico, vinos muy fluidos, que recuerdan mucho pues, a un bosque gallego. Y bueno, este es un vino un poco experimental, Fontecón, que es un vino de ensamblaje entre todas las variedades, albariño con caíño y espadeiro. Y un poco pues es lo que os puedo contar así en rápido sobre nuestro proyecto. Y nada, los que ahora estén en la cata pues podrán probar y podrán ver la evolución de las diferentes añadas. Hola, mi nombre es Pedro Rodríguez, es de la familia Guímaro. Guímaro es una familia que hoy que estamos aquí en Algueira, en la parroquia de Doade, pues tanto mi abuela como mi madre pues eran naturales de este pueblo, de Doade. Guímaro es una bodega familiar pequeñita, que en los últimos años, bueno, pues tratamos de dedicarnos exclusivamente a esto, pero antiguamente pues era una típica familia gallega donde se vivía un poco de todo, de cultivar, teniendo ganaderías, huertas y viñedo. También, aparte, mi familia siempre fue una familia de molineros y entonces, pues bueno, pues fuimos una familia tradicional de muchas formas de ganarse la vida, de subsistencia, pero lo que tenemos suerte es que tanto por parte de mi abuelo como por parte de mi abuela, pues a lo largo de los años, pues siempre fuimos consiguiendo pues una gran cantidad de viñedos en la zona de Doade. Entonces, pues tenemos, como esta viña que estamos haciendo, pues es una viña que se llama Ixemán, que yo elegí un poquito este proyecto porque yo creo que puede reflejar muy fielmente lo que es un poquito pues Ribeira Sacra. Si vemos, es una viña. Mi familia se plantó mucho viñedo después de la guerra, a partir de los años 40. Entonces es un viñedo muy viejo, de 70, 80 años, y yo creo que es un viñedo para mí muy especial y singular, y aparte que aporta la diversidad que se puede alcanzar en muy poco extensión de terreno en Ribeira Sacra. Es una finca que tiene como 2 orientaciones, una parte suroeste y otra parte suroeste. Entonces, un año caliente, la parte más a poniente, pues, a naciente, pues la refresca y a la inversa. Y aparte también elegimos esta viña porque si nos fijamos bien, pues tienes 2 tipos de suelo. Digamos que es como una zona que tienes pues como 2 tipos de suelo. Una parte es más granítica, arenosa, y otra parte es de pizarra con muchas vetas de cuarzo, hierro y mica. Es también esta parcela interesante porque cuanto más viejas sean las parcelas, pues más riqueza de variedades puede haber. Pues hay como un 80% de mencía aproximadamente y el resto de muchas variedades locales, caíño, sousón, brancellao, merezao, mouratón, negreda, garnacha. Un poco lo que veíamos siempre en la evolución. Yo me acuerdo cuando éramos niños y trabajabas en el campo y le ibas a las vendimias a todos los vecinos, pues notabas que viñedos que estaban más o menos unos al lado de otros, pero que el vino de esa gente, pues unos aguantaban más y otros aguantaban menos. Cuando tú fuiste creciendo, fuimos comprobando y fuimos viendo que realmente que casi siempre los vinos que mejor elaborados estaban y que más aguantaban el tiempo eran los que tenían más mezcla de variedades. El señor, el paisano, no te sabía explicar por qué era, pero él ya venía de su tradición, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, que siempre tenían que coger esas parcelas, que casi siempre se correspondían con tener muchas variedades, aunque la base fuera una mencía. Un poquito, bueno, esta es la bodega familiar de la bodega, que está en una parroquia adyacente, en San Mil. Los papeles que se datan de más antiguos que se tienen, ya había en 1876, pues ya existía esta construcción. Pero volviendo un poco a lo que es el suelo y la dureza de estos bancales, ahí se puede ver un poquito el sistema radicular de una planta cuando se hace un camino
porque hay muy poca tierra vegetal y vemos cómo las raíces van metiéndose por las grietas de las rocas y entonces hacen que van rompiendo las rocas y se van buscando la subsistencia. Entonces son vinos que suelen marcar mucho el terruño y siempre dan unos vinos pues, de unos perfiles muy frescos. También esta foto es muy importante porque yo creo que es muy importante como al nacer aquí y ser niño y siempre estar en el campo, pues yo creo que esto es fundamental, pues como la gente, sobre todo eran tradiciones, hoy es muy difícil encontrar gente que construya muros y aquí se ve muy bien cómo es un labor que se hacía normalmente en invierno porque eran las épocas en que no trabajabas en otras casas en el campo y porque los días eran muy cortos y no hacía mucho calor y entonces se ve cómo se iba labrando y transformando la montaña de ser una zona, una ladera con muchas escorrentías que no habría ninguna vegetación, cómo se van haciendo, se va escarbando, se van cogiendo todas las piedras que hay en el terreno, se van haciendo los muros y se va haciendo un sistema de drenaje natural y para aguantar toda la tierra fértil y vegetal para que las cepas pues, puedan aguantar el tiempo. Para que os hagáis una idea, pues en un día de trabajo haciendo muros de piedra, un día en que se diera muy bien las cosas, el trabajo, y que no hubiera rocas muy grandes que tenías que romper con una maza y una cuña, pues como mucho podrías hacer para plantar entre 2 y 3 cepas solamente por día y por persona. Imaginaros que en una hectárea hay 4.000 cepas, imaginaros la cantidad de días y de horas y de años que tendrías para plantar una finca un poquito grande. Aquí es lo que hablábamos un poquito, pues ves una zona que es como una zona de cambio, donde ves un poquito las zonas de granítico de esa finca, las rocas centrales son más granito, las rocas más al lado es más la pizarra, y entonces pues, vemos un poquito cómo es una zona de cambio y es una finca que dentro de la misma finca pues hay esos dos tipos de suelo, un poco como todas las plantaciones de viñedo antiguos y todo, plantar de una forma anárquica, que un poquito al final yo creo que es lo que me gusta y lo que sea, que sea todo anárquico y porque te permite hacer cosas muy singulares. Esto, bueno, fue una ventaja en los últimos años. Ribera Sacra yo siempre digo que tiene una ventaja, que siempre se vendimia de pie, porque tú siempre desde la fila de abajo siempre vendimias las cepas de arriba y entonces pues un poquito siempre se vendimia de pie. Lo malo aquí en nuestra zona es transportar la uva. Hace unos 25 o 30 años pues inventaron como unos sistemas de raíles por una persona que se llama Alfredo, que era el ferreiro del pueblo, inventó unos sistemas de raíles para recolectar la uva y entonces tú vendimias siempre en horizontal en relación al raíl y así es una forma de subir las cestas de las uvas, que mi abuela cuando murió, Concha, que era la mayor propietaria, bueno, de casi todos los viñedos de la familia vienen de su familia, pues antiguamente, para que os den idea, cuando no había ni caminos, ni pistas, ni había raíles, la gente podía estar una hora con el cesto hasta traerla a la casa para hacer el vino. Era un trabajo espectacular y de mucho sufrimiento. Esos son los raíles. Veáis que están raíles en fincas que están rondando entre un 50 y un 72% de desnivel. Pero bueno, yo creo que eso es también parte del encanto. El Ribera Sacra no fue por capricho en las cuencas de los ríos, el Sil en el que estamos o del Miño, sino porque son zonas que dentro de la ladera pues crean como unos microclimas especiales y la gente lo que buscaba antiguamente siempre se daban ahí, no porque fueran masocas, sino porque ahí es donde iban a sacar las máximas cualidades para un vino. Un poquito, ahí se ve un poquito la fonda, también se ve un poquito todas las combas que da la Ribera Sacra y entonces yo creo que una de las riquezas de Ribera Sacra, así como que tenemos un viñedo, que hay datos históricos contrastados de que desde el siglo X o XII hay datos históricos que nombran que hay esos viñedos, pero a diferencia de otras zonas de Europa, en Ribera Sacra todos los vinos que no se consumían ese año, porque el vino se consideraba antiguamente más como un alimento, un complemento,
pues todo eso, los vinos que no se conservaban, pues se tiraban en el año, o los se consumían o después se tiraban. Yo creo que hace 30 años se empezó a hacer un poquito los vinos, a empezar a guardar un poco vinos, y yo creo que tanto mi generación como la de mis hijas, si se quieren dedicar a esto, y las de generaciones venideras, creo que tendríamos que hacer una labor de ir seleccionando las zonas de viñedos más especiales, ir tratando de hacer una distribución para que nos podamos equiparar a grandes zonas del mundo, vinícolas del mundo, porque yo creo que tiene un potencial muy grande. Tiene una idiosincrasia que suelen ser parcelas muy pequeñas, pero también tiene una riqueza, porque nosotros, por ejemplo, en la zona de Doade, pues celebramos 4 fincas en menos de 1 kilómetro en línea recta, con trabajos muy similares y perfiles muy diferentes, porque tienes diferentes tipos de suelos, diferentes orientaciones, diferentes altitudes, diferentes variedades. Y entonces te permite hacer multitud de cosas. Es que incluso en una misma viña puedes hacer 3 tipos de vinos diferentes, porque puedes tener una orientación sur, una orientación sureste y una orientación suroeste. Para que se una idea, cada 100 metros de desnivel pues puede ser un grado de diferencia en el mismo día de vendimia. Entonces yo creo que, lo que decía antes, que nuestras generaciones, las siguientes, pues tenemos que hacer un poquito esa selección y tratar de buscar las zonas, sobre todo las históricas, o esta viña que concretamente pues está plantada en los años 80, se empezó a plantar en los años 40, que tiene unos 80 años, entonces tenemos que saber aprovechar ese patrimonio y esa riqueza que nos dejaron nuestras generaciones anteriores y tratar de explotarlas un poco y sacarlas adelante, porque creo... Yo me acuerdo cuando empezamos, aunque me considero joven, empezamos a trabajar hace, no sé, yo llevo pues ya haciendo tengo 47 años y llevamos trabajando en las viñas desde niño, pero dedicándonos un poco a esto cuando se creó la denominación de origen Ribera Sacra, además entre viños de terra y de denominación de origen pues van más de 30 años. Pues el cambio, me acuerdo que siempre, hoy salió también en las conferencias, que les decían que la mencía nunca valía para guardar, que todo había un San Benito en toda España, que la mencía era una variedad que no valía para guardar, pero creo que sobre todo en los últimos 15, 20 años estamos demostrando unos grupos de gente que sí se pueden hacer cosas muy interesantes y que la mencía sí aguanta para verder y es una de las grandes variedades, que además solamente hay en el noroeste de España principalmente, y yo creo que con la mezcla de otras variedades autóctonas que tenemos que recuperar, que posiblemente antiguamente también estaban, como el caíño, sousón, brancellao y merenzao, y tenemos unas peculiaridades de suelos y de variedades que yo creo que es una riqueza que no podemos dejar desaprovechar, y sobre todo en zonas pues muy deprimidas económicamente. Siempre decía un amigo mío que las zonas que durante 100, 150 años estuvieron muy aisladas, que daba igual las plantaciones que hubiera de viñedos, nadie las arrancaba ni cambiaba por otros cultivos más productivos o por las variedades que estuvieran de moda en cada momento, como solo era como un para autoconsumo y para economía de subsistencia. Lo que durante 150 años fue un atraso, hoy es una gran riqueza que tenemos y que tenemos que saber aprovechar, guardar y pasar a las generaciones venideras, porque lo que nos permitió es que siguiéramos con nuestras variedades autóctonas, que no arrancáramos por otras variedades más productivas o que están más implantadas en otras zonas mundiales porque era lo que se vendía, y sino que seguimos manteniendo esos cultivos. Yo creo que tenemos una gran riqueza y una singularidad que tenemos que aprovechar. Y evidentemente, después también yo creo que tenemos, mirar esta foto, pues yo creo que tenemos un paisaje único que no está conocido, tallado por un choque de placas en el río, unos cañones espectaculares, que al final es una maravilla trabajar en sitios como estos, para fijaros todas las diferencias, las potencias de climatología. Es un trabajo muy duro, que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho amor a la tierra, pero que yo creo que merece la pena, y yo creo animar a toda la gente que ahora que hay muchos problemas de que la gente es muy mayor y la gente joven pues no quiere trabajar, yo creo que tenemos que animar a toda esta gente para que entre a trabajar, que es un trabajo muy duro, muy difícil, pero que tiene unas alegrías y te permite ver y tener una calidad de vida que en otras cosas no lo hay. Y yo animo a la gente a que se
dedica a ese. Un poquito, fijaros lo que decía también un poquito antes, cuando se veían las raíces, la roca no es compacta de todo. Por ejemplo, esto es de una finca que se llama Ponte, que es toda pizarra, con muchas vetas de cuarzo, de hierro y de mica, pero las rocas no son compactas con patas y las raíces se van metiendo por esas grietas y van buscando. Yo tengo medido terrazas de raíces de más de 50 metros. Entonces yo creo que eso es lo que hace también súper personales a los vinos de Ribeira Sacra. Después esto, bueno, eso es los comienzos de la construcción de una parcela, ¿no? Hoy evidentemente hacer muros de piedra y recuperarlos siempre está muy bien, pero esta es una finca de mi abuela, es la parte alta de la finca. Esta finca en mi familia entró en 1898, sabemos muy bien la fecha, porque para poder comprarla aquí eran tan pobres, la familia de mi abuela, que había un señor en Cuba, un pariente, que fue el que le mandó el dinero. Y toda la parte de abajo son viñedos súper viejos, de más de 80 años, que es la zona de Meixemán, y la parte alta de arriba pues es un viñedo que tenían para aprovechar para cortar ramas y leña para calentarse en invierno. En esa zona nunca fue viñedo y un poco lo que seguimos buscando pues fue la estructura un poquito también del priorato. Yo creo que todo lo que es antiguo y donde había terrazas hay que mantenerlas, pero es lo que decía antes una persona puede trabajar para plantar una cepa o dos trabajando 8 o 9 horas al día, moviendo piedras. Y entonces, pues bueno, pues hay que jugar un poquito también un poco con la tecnología y donde se pueda y donde no hubo viñedos históricos, pues tratar de hacer otras construcciones como se hicieron en el Priorato o en otras zonas como en Douro y tratar pues de dignificar un poco también el trabajo y que sea un poco más cómodo. Yo creo que siempre hay que seguir con la tradición, pero también tratar un poquito de la modernidad, ¿no? Los romanos si nunca hicieran nada, pues seguiríamos muy atrasados. Muchas gracias y un honor formar parte de esta asociación que pone en valor, Futuro Viñador, que pone en valor valores importantes que es nuestra vida. Muchas gracias. Hola, somos Ladeiras do Sil. Quizás podemos decir que somos los únicos viñadores, ¿no? Que no somos de Galicia, que no somos gallegos. Nosotros un poco empezó nuestra aventura en Galicia en el año 93, Pablo. 93, sí, vinimos en el 93, primera vez. Sí. En el año 93. Y es verdad que, bueno, sabéis que nuestro proyecto, nuestra aventura, que nació en el año 94, consistía en ir a zonas que estaban un poco, bueno, abandonadas o un poco desconocidas, y con esta idea un poco del noroeste de España, que empezamos nuestro proyecto en Navarra y queríamos un poco recorrer todos estos viñedos del noroeste, llegamos en el 93 a la zona del Arauco con un enólogo de toda la vida, ¿no? De riojano. Sí, creo de franco-española, si era de nuevo, Valluerta, creo que se llama. Valluerta, sí, eso es. Que un poco nos hizo la visita del Arauco, fuimos a las ermitas. Sí, pasamos de la zona un poco Santa Cruz, luego pasamos de la zona que era un poco así, como más de arcillas, pizarras del Arauco, a la zona un poco más de granito, ¿no? Sí. Y luego nos hablaba de las fermentaciones Super 4 que hacían aquí y esas cosas así un poco especiales que nos sorprendían a nosotros. Y ahí veis un poco, bueno, la verdad es que nos gustó desde el principio el proyecto del Viveis. Es verdad que tardamos bastantes años porque al final venimos el año 2001. Sí, nos asentamos entre 93 y 2001, vinimos varias veces un poco a conocer la zona, sí. Y nuestro proyecto pues, se ha basado un poco en todo este recorrido de los pueblos de Santa Cruz, las ermitas, el Arauco también, ¿no? Que también tenemos el viñedo en el Arauco. Quizás lo primero que nos interesó fue, bueno, nosotros veníamos de otro de los proyectos un poco excéntricos que hicimos fue el trabajo que hemos hecho en Sierra de Gredos, que fuimos pioneros en el año 89. Veníamos de trabajar garnachas en suelos de granito. De pizarra inicialmente, luego empezamos con el granito y aquí nos sorprendió un poco que era lo mismo. Valderra se repetía ese tipo de suelos como pues, que son pizarras, que es el productor mayor de pizarras casi del mundo, diría yo, por lo menos de Europa, y después que tenemos las zonas graníticas ya pegando a la zona de las ermitas y los viñedos un poco de Santa Cruz, que fue cuando ya nos asentamos en 2001, ¿no? Y empezamos ya a buscar esos viñedos un poco especiales. Empezamos por el viñedo de la Falcoeira, que no existía como tal y que nos dijeron que era la mejor zona, que es el anterior, de ahí, que está abandonado, como se puede ver, y ahí tuvimos que hacer un trabajo de
pues de imaginarnos lo que fue ese viñedo en el, no sé, pues decíamos hoy por la mañana, hace 10 siglos, ¿no? Casi posiblemente, ¿no? Sí, quizás otra cosa importante. Nosotros vinimos a Valdeorras después de haber tenido mucho éxito en un vino en Rueda, pero nosotros quisimos quizás ir un poco más lejos, y es verdad que como todos nuestros proyectos que nacen con pocos medios, nos dio tiempo a recorrer muchos viñedos, a probar cosas en bodegas de estas, en bodegas de agricultores, ¿no? que hacían vino de autoconsumo, sí. De autoconsumo. Sí. Y después de visitar durante varios años estas zonas, nos dimos cuenta que queríamos hacer un vino tinto. O sea, no vinimos a hacer blanco, pero acabamos haciendo un vino tinto, sobre todo. Porque nos sorprendió mucho el que el vino tinto, vamos a decir, que no se note, pero como un poco mal hecho, era muy bueno, ¿no? Y decidimos casi reconstruir el viñedo que decíamos de la Falcoeira, que nos dijeron que era el viñedo más emblemático de la zona de Santa Cruz, y decidimos, bueno, plantarlo de las variedades clásicas, hacer una selección basal, injertarlo nosotros mismos, y nos costó pues muchos años, ¿no? Hasta el 2012 nos sacamos la primera producción, de hecho. Es verdad que nosotros en Galicia, y sobre todo en la zona del Vivei, hemos encontrado varios argumentos para hacernos felices, ¿no? Que ha sido la coplantación, esas terrazas que, bueno, no hay que ser muy espabilado para caer un poco para caer un poco en esa tentación de recuperar esos socalcos, esos bancales del Vivei. Es verdad que la mezcla de variedades es impresionante. Es fundamental, sí. Y luego también esa idea que quizás nosotros hemos seguido haciendo, pero que vimos que era muy claro en la zona nuestra del Vivei, que es las grandes diferencias entre las parcelas que pueden estar a 200 metros, pero que tienen orientaciones diferentes. Como parcelas que están a prácticamente 200 metros tienen perfiles muy diferentes, ¿no? Sí, que nos pasaba con lo que es la Falcoeira, que estaba sin plantar, luego teníamos las Caborcas, un viñedo nos encontramos ya plantado, entonces Falcoeira está orientado al sur y sin embargo Ascaborcas tiene una orientación casi orientada más norte-noroeste y cambia por completo con la expresión del viñedo. Y al final lo que tenemos es un viñedo de Falcoeira, que es un viñedo más, una expresión más sur, que le llamamos la capilla de Falcoeira, y luego el viñedo de Ascaborcas, que fue el primero un poco que empezamos casi a producir antes que Falcoeira, que requirió muchos más años de cultivo, y luego ya últimamente al final hicimos el Diviso, ya en el pueblo de las Ermitas, el Odiviso, que la primera añada fue el 2014. También nos ha gustado mucho, aquí veis en la foto, hicimos en nuestra historia del Vivei, también ponemos un personaje que es Pepe de Santa Cruz, que él era el que estuvo trabajando durante muchos años el viñedo de Ascaborcas. También nos ha gustado mucho relacionarnos con gente del lugar. Pablo y yo creo que nunca vamos a un sitio a enseñar, sino que vamos a aprender, ¿no? Un elemento fundamental en nuestro trabajo ha sido ir con mucha humildad a los sitios, aprender, tratar con gente, probar sus vinos y poco a poco ir creciendo, ir entendiendo y luego, por supuesto, intentar hacer los grandes vinos de los lugares, ¿no? Y quizás esta foto como homenaje a Pepe, que ya dejó de trabajar en Ascaborcas y nos lo ha casi transmitido. Sí, yo doy el testigo un poquito, sí. Y ahora estamos ya últimamente ya terminado el viñedo del Odiviso. Estas son fotos de Ascaborcas, sí. Y ahora ahí se ven esos muros, el granito. Esos bancales que estamos orientados al oeste en este caso. Aquí en esta foto se ve en el segundo plano un viñedo que eso es la Ribera Sacra. Nosotros en el río Vivei estamos en la frontera de lo que es Valdeorras con Ribera Sacra. Por eso nos gusta mucho hablar de nuestros viñedos como las laderas del Vivei, ¿no? Que es un poco más, es como ir a algo mucho más específico que hablar de zonas globales, ¿no? Pablo, ¿qué? No, y bueno, y ahora últimamente ya estamos recuperando el otro viñedo, que es el viñedo del Odiviso, que empezamos en un viñedo de 2,9 hectáreas, que estamos tenemos 1,2 que estaban plantadas o que existían todavía, hemos tenido que recuperar el resto de las hectáreas, que todavía seguimos trabajando. Y luego ya, vamos a decir que de 2001 a 2016 hemos estado recuperando viñedos, seguimos con ello. Ya en 2016 decidimos meter un poquito la directa, meternos un viñedo ya también de pizarras en la zona del Arauco, e incluso meternos ya en recuperar lo que ya era un antiguo pazo, situado en Balbuxán, al que vamos a ir mañana y que
todavía seguimos recuperándolo y que va a ser el origen un poquito de, Sí, ¿no? es verdad que de la bodega. Nuestro proyecto de Valdeorras o del IBE, yo creo que ya estamos cerrando el círculo. Es verdad que nuestro compromiso con esta tierra ha sido, yo creo que muy importante. Es verdad que nosotros cuando llegamos a estos viñedos volvimos a labrar, volvimos a trabajar, todos nuestros viñedos son trabajados de forma orgánica. También quisimos incluso, es verdad que esa idea ese mensaje de un pazo que estaba arruinado, que teníamos que arreglarlo, también era un mensaje importante de que estamos aquí para recuperar, para invertir en cosas muy bonitas que se estaban perdiendo, y lo hacemos con total humildad, pero con mucha profundidad. Y yo creo que hoy ya la compañía, ¿no? Somos muy gallegos. Nos apetece vivir en esta tierra y bueno, yo creo llevamos 20 años en Galicia y hemos venido un poco a celebrar esto con Futuro Viñador, un poco, el hecho de que estamos aquí en Galicia desde tanto tiempo, ¿no? Y es verdad que el trabajo que hemos hecho nosotros, nos preguntaban qué queríamos explicar en este futuro atlántico. Es verdad que nuestro trabajo ha sido la recuperación, el respeto y también un poco el poner en valor todas esas cosas que reivindicamos en nuestro grupo de Futuro Viñador, que es el paisaje, los muros, el trabajo, la viticultura sana, la viticultura excepcional de esfuerzo, porque es verdad que aquí nos encontramos con uno de nuestros viñedos más complicados, ¿no? Estas terrazas que para labrarlas, para trabajarlas hay que hacer todo a mano, pero bueno, el compromiso yo creo que es un compromiso total, brutal, y bueno, pero la verdad es que estamos muy contentos de este trabajo del Vivei. Pues ya está. ¿Ya está? Venga, ¿Vale? arreglado, venga. Estamos.